y comparto mi pantalla. Bueno, el día de hoy pasamos a nuestro módulo 3. Deme un momento porque si no coloco primero así en modo presentación y después comparto, no me funciona. Pedirles de nuevo un favor, si alguien solicita ingreso, que por favor una persona o al que, bueno, al que le quede fácil me colabore, por favor, dando ingreso. Sin embargo, voy a intentar conectarme por este otro medio para pues también estar Olvídate con pendiente. eso, profe. Muchas gracias. A ese link. Momento que me estoy conectando acá de todas formas. Bueno, equipo, porfa, me confirman si están viendo mi pantalla, si ya están viendo la presentación. Sí, Sí, señora. señor. Sí. Sí, señora. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos para nuestro tercer módulo y los resultados de aprendizaje para el día de hoy y para este módulo son los siguientes. Primero, adquirir como o conocer, ¿sí? Tener un conocimiento allí acerca de las habilidades de la inteligencia emocional y algunas técnicas que podemos implementar para poder regular nuestras emociones, ¿sí? No solo las emociones de nosotros, sino también las emociones de otras personas. En este caso, ¿de quiénes? De las personas que estamos atendiendo y que se encuentran en crisis. Entonces, estas habilidades nos van a ayudar a nivel personal, pero también nos van a ayudar a controlar y a regular, no a controlar, sino a regular las emociones de los demás. Vamos a tener también allí conocimiento acerca de enfoques y principios de una atención psicosocial. Y por último, en estos resultados de aprendizaje, vamos a tener al momento de aplicar, es decir, ¿qué es eso que yo debo de tener en cuenta, ¿sí? Como unos elementos claves que debo de tener en cuenta al momento de aplicar los primeros auxilios psicológicos. Entonces, estos van a ser los resultados de aprendizaje y nos vamos con el primero. Ah, qué pena con ustedes. Entonces, primero, vamos a partir por conocer qué es la inteligencia emocional, ¿sí? ¿Cuál es su definición y
¿cuál es su definición y cómo sería pues un poco enfocada al tema de los primeros auxilios psicológicos? Entonces, allí nos dice que la inteligencia emocional es la capacidad de reconocer, comprender, gestionar las emociones propias y ajenas durante la situación de crisis o en caso de que se presente trauma, ¿cierto? Y que tiene como objetivo poder proporcionar el apoyo emocional inmediato y adecuado a una persona que está experimentando un estrés significativo o una crisis psicológica. Entonces, este es el significado, esta es como la definición de las habilidades de inteligencia emocional para primeros auxilios psicológicos, ¿sí? Porque también hay que conocer y saber, entender también que, ejemplo, no sé, para cuando nosotros vamos estamos trabajando en servicio al cliente, entonces allí va a haber una inteligencia emocional, van a haber unas técnicas que van a ser similares, pero se busca que el enfoque pues ya sea más orientado hacia ese servicio al cliente o servicio al ciudadano. Entonces, en este caso lo enfocamos más para los primeros auxilios psicológicos. Resulta que dentro de esa gestión emocional que nosotros realizamos, tenemos la gestión de nuestras propias emociones, ¿sí? Y resulta que dentro de esa gestión de nuestras propias emociones debemos de realizar un ejercicio y es el autoconocimiento. Entonces, empezar a reconocernos a nosotros mismos, ¿sí? Es decir, mirar qué tipo de temperamentos nosotros tenemos, empezar a ver cuáles son las situaciones que me generan estrés, cuáles son las situaciones que me generan ira, cuáles son las situaciones que me generan tristeza, ¿sí? Entonces, empezar a hacer ese autoconocimiento de nuestras emociones, ¿sí? Con ello, pues asimismo vamos a lograr gestionar nuestras propias emociones. Entonces, ¿qué nos dicen acá? Me permito leer tal cual como está la definición. Las emociones son estados neurofísicos, ¿sí? De los individuos que permite la autorregulación corporal en situaciones de peligro y son respuestas biológicas del organismo al vivir un acontecimiento o presencia de un evento crítico. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Resulta que nosotros como seres humanos y seres que tenemos emociones, vamos a tener respuestas ante ciertas situaciones, ¿sí? Entonces, si estamos, ejemplo, en una situación de peligro, automáticamente nosotros tenemos emociones allí y empezamos a colocarnos en algo que nosotros llamaríamos modo alerta, ¿sí? Modo alerta, ejemplo, a la situación que se está presentando. Estoy cruzando el puente, ¿sí? El puente está solo, ya son las 8 de la noche y pues viene del otro costado una persona. Entonces, allí automáticamente nosotros nos colocamos en modo alerta. Entonces, esas son como las respuestas que se van originando. O en caso dado de que, ejemplo, si la persona es víctima de una violencia intrafamiliar, entonces estamos en el día viernes o sábado y ya son las 9 de la noche, sabemos que, ejemplo, no sé, el esposo o el padre del hogar no ha llegado, eso indica que está pasándola rico, que se está tomando unas gaseosas, ¿cierto? Por ende, pues ya va a llegar en un estado de alcoholismo, entonces allí ya nuestro cuerpo también se pone en modo alerta porque sabemos que esta persona bajo el estado allí de alcohol puede llegar a reaccionar de una manera agresiva. Entonces, ante esas situaciones, nuestro cuerpo empieza a reaccionar. Pero ahora bien, para poder identificarlas, ¿cierto? Es importante ser consciente, ¿no? De los cambios corporales que se pueden llegar a producir al momento de ese evento traumático, de ese evento crítico o de esa situación de estrés que se pueda estar presentando. Y allí hay que evaluar, ¿no? Cómo va a darse
a nivel social, ¿cierto? Porque resulta que a nivel social los individuos identifican las emociones de los demás, ¿no? Especialmente poniéndose, pues, poniendo atención a las reacciones corporales y movimientos faciales. Como bien lo veíamos en días anteriores, en los videos que tomábamos como ejemplo para las fases, ¿sí? De protocolo de esos primeros auxilios psicológicos. Allí había una persona que presentaba, ¿cierto? Unas reacciones corporales, que se cogía sus piernas, se cogía sus manos, se tocaba la cara, se tapaba la nariz, la boca. Entonces, nosotros como individuos podemos verificar cómo la otra persona está teniendo allí una emoción a razón de esas reacciones corporales especialmente que se pueden presentar. Vamos a continuar por acá. Resulta que ahí es importante que nosotros tengamos en cuenta que para poder gestionar esas propias emociones, debemos de empezar a identificarlas. Pero ¿cómo podemos identificarlas? Haciéndonos preguntas muy sencillas como las siguientes. ¿Qué estamos sintiendo en ese momento? ¿Sí? Ejemplo, estoy en una discusión con mi pareja. ¿Qué estoy sintiendo en este momento? ¿Cómo me siento? ¿Me siento abrumado? ¿Me siento triste? ¿Me siento desilusionado, traicionado? ¿Sí? ¿Cómo me siento en ese momento? Otra pregunta que deberíamos hacernos es ¿cuál es esa emoción? ¿Sí? O emociones, ¿no? Porque al momento de que se viven eventos traumáticos, allí se pueden presentar varias emociones, no solo es una, sino varias emociones. Entonces, a razón de ello, vamos a empezar a mirar, ¿no? Es una emoción, son dos, ¿sí? ¿Y cuáles son esas emociones que van a estar manifestándose en ese momento crítico, en ese momento de crisis? Otra pregunta. em, que nos podemos hacer es dónde puedo ubicarla, en qué parte del cuerpo. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que la gran mayoría de emociones, ¿sí? Por lo general, se ubican en la parte gastrointestinal. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que a la parte de arriba, ¿cierto? Como a los lados de pronto de las costillas, la persona empieza a sentir un malestar, ¿no? Por lo general, cuando esa situación genera mucho estrés, la persona empieza a tener dolores en su parte intestinal. Puede ser a la izquierda, derecha, en el centro, el estómago se puede inflamar, ¿sí? Y empieza a generar un dolor. Entonces hay que mirar, ¿no? A veces también se puede ubicar en la cabeza, se puede ubicar en el cuello, en los hombros, manos, ¿sí? Entonces, ¿en dónde usted está ubicando esa emoción en ese momento? Damos ingreso por acá, bueno, continuamos. Importantísimo esta parte de ubicar esa emoción. ¿Dónde la estoy sintiendo? ¿Qué color tiene dicha emoción? Resulta que si ustedes de pronto, o bueno, voy a tratar de compartirles mm, los significados de los colores, ¿sí? A nivel psicológico, pues los colores tienen unos significados. Entonces, ejemplo, como cuando pues a nosotros nos dicen como no, listo, usted no quiere hablar en este momento, esto funciona muy bien con los niños, ¿no? Cuando los niños viven situaciones de crisis o situaciones traumáticas y los niños pues les cuesta un poco más poder hablar, ¿no? Entonces allí, ¿qué es lo que hacen la parte psicosocial? Colocan a los niños a dibujar, ¿sí? Le prestan entonces allí un papel con varios colores. Y dependiendo de qué es lo que dibujen, ¿sí? Cómo lo están dibujando, cómo están haciendo esos trazos de coloreado y también qué colores están utilizando, pues allí se van a identificar ciertas emociones y ciertas situaciones. Entonces, lo mismo, nosotros podemos, a razón de ese momento, podemos darle un color a esa emoción. Entonces, por lo general, nosotros sabemos que
cuando estábamos en la flor del amor, ¿no? Cuando estamos en esa etapa de enamoramiento, se utiliza mucho el color rojo o corazoncitos rojos para manifestar, ¿no? Que hay un sentimiento fuerte. Entonces, allí, importante que le demos como ese color a esa emoción. ¿Qué nombre le colocaríamos a la emoción? ¿Sí? ¿Qué le diríamos? No sé, traición, desilusión. ¿Qué nombre le vamos a colocar a esa emoción que estamos sintiendo en ese momento? Dolor, duelo, ¿cierto? Desamparo, rechazo. Entonces allí buscar cuál sería el nombre que le vamos a colocar. Y también es importante que miremos y nos preguntemos con qué asociamos la emoción. A veces, ¿cierto? Cuando vivimos situaciones traumáticas, solemos relacionar estas emociones con algo. Entonces, con el pasado, con mi familia, con mi hogar, cuando iba a la escuela, cuando iba a la universidad, cuando estaba en determinado trabajo, o lo relaciono con una persona que de pronto aportó de manera positiva o negativa en mi vida. Entonces, ¿con qué están asociando esa emoción que tienen en ese momento o las emociones? Entonces, recordemos que no es solo una, son varias. Es importante que tengamos en cuenta estas preguntas para poder gestionar de manera adecuada pues esas emociones. Ahora bien, debemos de saber que hay unas emociones que son las comunes o las básicas que nosotros podemos llamar. ¿Cuáles son? Está la alegría, ¿cierto? Que es cuando nosotros sentimos esa emoción ante un suceso favorable, ¿sí? Que de una u otra manera nos hace sentir felices, plenos, ¿sí? Nos hace sentir como esa satisfacción. Está también la emoción de la tristeza, ¿no? Que es la respuesta ante una situación que me está generando de pronto un malestar interno, que también nos pone en un momento dado a reflexionar, ¿no? A veces esos estados de tristeza nos ponen a reflexionar sobre cosas que están pasando en nuestra vida, de lo que hemos hecho durante tantos años. Bueno, allí nos pone en un modo reflectivo también allí, de reflexión. Vamos ahora con la emoción también de la rabia, ¿no? Esta es una emoción que suele presentarse cuando hay como una frustración, ¿no? Frustración de pronto a no haberme dado de cuenta que estaba ocurriendo cierta situación, o frustración porque, no sé, perdí una materia, frustración porque me echaron del trabajo, ¿sí? Entonces allí está ella, está esta emoción. Y está la del miedo, ¿no? Y esta va a estar un poco relacionada con una sensación desagradable o intensa a razón de pronto experimentar una situación de peligro, ¿no? Que puede llegar a ser un peligro real, pero también puede llegar a ser un peligro imaginario. Resulta que perdón, una psiquiatra, tal vez alguno de ustedes la hayan escuchado en algún momento. Ella es bastante conocida en redes sociales, especialmente en Spotify, porque allí tiene pues su canal con varios podcasts donde habla acerca de muchos temas psicológicos, bueno, de nosotros los seres humanos. Entonces ella habla de cómo nosotros podemos manejar el tema del estrés, ¿sí? Y ella habla acerca de qué es el estrés, de dónde viene el estrés, cómo se genera, bueno, da una explicación bastante interesante y profunda acerca de este tema. Y dentro de esa explicación, ella nos dice que
gran parte de lo que nosotros estamos pensando todo el tiempo, ¿cierto? Frente a esas situaciones que nos generan estrés, prácticamente el 99% de esas situaciones que nosotros nos imaginamos que van a pasar, pues no suceden. Entonces, al final del día, nosotros terminamos estresándonos de una manera innecesaria porque, pues, al final de cuentas, no sucedió todas esas situaciones que nosotros pensamos que iban a suceder. Entonces es bastante interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Y pues también poder controlar un poco, gestionar un poco ese tema de los pensamientos allí negativos, ¿no? Especialmente esos pensamientos negativos, porque los positivos de una u otra manera pues nos ayudan a manejar el estrés y otras emociones. Bueno, ya teniendo en cuenta ello, entonces vamos a pasar por acá a lo siguiente. Ay, listo. Deme un momento que es que se me pone un aparatico acá y no me deja ver. Bueno, en este caso, pues hablando del tema de gestionar, ¿cierto? Nuestras propias emociones, es importante que nosotros tengamos en cuenta también que hay unas emociones que van a ser, que nosotros vamos a llamar negativas, ¿no? Pero que al final de cuentas, aun cuando son emociones que entre comillas nosotros llamamos que son negativas, pues estas emociones no van a ser ni negativas ni positivas. Todas las emociones que nosotros tenemos, ¿sí? Si nosotros las gestionamos de una manera adecuada y las sabemos controlar, ¿sí? Van a ser importantes en nuestra vida. ¿Por qué? Porque van a cumplir una función en la vida de nosotros, ¿sí? No todos siempre, todo el tiempo vamos a ser felices, porque a veces cuando llega la tristeza, momentos de tristeza, es porque seguramente debemos de darnos cuenta que, no sé, ejemplo, si es la pérdida de un ser querido, que de pronto es más importante el ejemplo, el tiempo con la familia que el trabajo. Entonces, cosas como esas vamos a ir aprendiendo con el pasar del tiempo, ¿sí? Y vamos a aprender que las emociones negativas no existen, ¿sí? Simplemente son emociones y que debemos de tratar de gestionarlas de la mejor manera, ¿sí? Y que cada una de ellas va a cumplir una función en nuestra vida. Y por eso es importante que nosotros reconozcamos esas emociones y que le demos ese lugar, ¿no? A las emociones para poderlas sentir y tratar al máximo de no evitar, ¿sí? Estas situaciones, ¿por qué? Estas emociones, ¿por qué? Porque con el pasar de tiempo, pues esas emociones van a ir quedando ahí, van a ir quedando ahí y al final de cuentas, usted cuando han pasado, no sé, 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, usted se va a dar cuenta que tiene una gran herida a razón de esa emoción que en su momento no se le dio un lugar, que no se gestionó, que no se trabajó. Y a razón de ello, ¿qué va a pasar? Pues aparece una enfermedad a nivel físico, un malestar a nivel físico. Yo no sé si ustedes de pronto han leído o sabían que, ejemplo, la enfermedad del cáncer es una enfermedad que se da a razón, o sea, partiendo pues de esa visión, ¿no? Psicológica. El cáncer, por lo general, se da a razón de situaciones donde se ha presentado, bueno, donde se han presentado traumas o situaciones que son tan fuertes para nosotros o generan tal malestar, tal desilusión que no somos capaces de perdonar a la otra persona que estuvo inmersa allí o que tuvo que ver con esa situación. Entonces, ejemplo, si estamos hablando de un engaño, ¿sí? Entonces allí genera tanto malestar, tanto dolor, que no somos capaces de perdonar, ¿sí? Y no perdonar hablando de que de pronto regresemos con la pareja o no hablando de que de pronto las cosas van a ser iguales, sino el perdonar es soltar esa situación, ¿cierto? Entonces, listo, o sea, de mi parte no fui culpable de esta situación,
acepto que la otra persona es la que tiene la responsabilidad, le dejo la responsabilidad a esa otra persona y yo me aparto y decido continuar mi vida y no cargar con esta situación y con este dolor más. Entonces, cuando ese proceso no se hace, discúlpenme por favor, cierren los micrófonos, gracias. Cuando ese proceso no se hace, entonces allí queda un gran dolor, un gran resentimiento y gran parte de estas situaciones pues generan cáncer. No estoy diciendo que todas, pero sí es una de las situaciones que se ha visto que parte de allí. Bueno, equipo, entonces, importantísimo que nosotros tengamos cierto contacto con esa emoción. Entonces, no, como que ahorita estoy con mucho mal genio, no me aguanto ni yo mismo, entonces voy a dejar esa emoción allá, la evito, la dejo a un ladito y ya. No, hay que tener contacto con esa emoción. Tal vez a veces, pues no estamos en la capacidad de inteligencia emocional para poder afrontar esa emoción. En ese momento podemos hacerlo después, a la semana, al siguiente día, ¿sí? Pero pues tratar de que no pase mucho tiempo para poder enfrentar allí esa emoción y poderla gestionar de manera adecuada. Ya teniendo en cuenta algunos tips y algunas preguntas, ¿cierto? De cómo podemos empezar a validar, a reconocer esas emociones. Vamos a hablar de las habilidades claves de la inteligencia emocional en primeros auxilios psicológicos, ¿sí? Que incluye cuatro. ¿Cuáles son? La autoconciencia emocional, ¿sí? Que esta va a ser básicamente la capacidad de poder comprender las propias emociones, ¿sí? Entonces, importante allí que nosotros empecemos, ¿cierto?, a hacer ese trabajo de reconocer las propias emociones, ¿sí? Y también empezar a ser conscientes de cómo nuestras propias emociones podrían influir en una respuesta ante una crisis, bien sea ante una crisis que estemos viviendo nosotros, ¿sí? O bien sea ante la crisis que están viviendo otros. Porque recordemos que puede hacer que nosotros lleguemos a un momento, ¿sí? Donde está ocurriendo una situación y vamos a presentar allí el primer auxilio psicológico, pero lamentablemente en ese momento, ¿sí? La situación me afecta y no estoy en condiciones emocionales para poder asistir a la otra persona, pues si lo hago y no soy ética en ese momento de reconocer que no estoy en las condiciones plenas para hacerlo, pues seguramente esas emociones, mis emociones, las que estoy teniendo en ese momento, de una u otra manera, pues van a generar una respuesta ante la crisis del otro. Importante que siempre en esta autoconciencia emocional tener calma, ¿no? Y claridad de la emoción, ¿no? Permitir pues brindar como que ese apoyo, pero cuando yo estoy en calma, cuando tengo claridad de que emocionalmente estoy bien. Aquí les voy a hablar acerca de un ejemplo, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo para que comprendamos un poquito más cómo podría ser esa autoconciencia emocional. Entonces, pensemos en que antes de ayudar a alguien que está en una crisis, la persona que ofrece los primeros auxilios psicológicos que somos nosotros, ¿cierto? Debemos de verificar cómo nos sentimos, que era lo que estábamos hablando ayer, si no estoy mal. Ya estoy para allá, en otro lado. El caso es que ya lo hablamos, ¿cierto? Que hay que hacer, que hay que hacer como esa autoevaluación, ¿no? Y asegurarnos de que estamos equilibrados emocionalmente. Ahora, la siguiente viene siendo la validación emocional.
Esa validación emocional que también en algún momento hablamos, ¿no? De la validación emocional, pero no solo la validación emocional para la persona que está en crisis, sino también para nosotros. Entonces, validar las emociones de la persona afectada implica que reconocer y aceptar sus sentimientos sin juzgar. Entonces, aquí importantísimo, hay que partir de lo que es la empatía, ¿no? Entonces, recordemos qué es la empatía. La empatía es esa habilidad que yo tengo, ¿sí? O la capacidad que yo tengo de ponerme en el lugar del otro y entender sus emociones. Entonces, allí, importante, ¿cómo yo voy a demostrar esa empatía? Voy a hacerlo a través de qué? De mi escucha activa, ¿cierto? Escuchando a esa otra persona, comprendiendo cuál es el dolor y la angustia que tiene esa otra persona y poder brindar todo mi apoyo sin juzgar, ¿sí? Entonces, importantísimo allí que tengamos en cuenta esa validación emocional. Em, ejemplo, pensemos si una persona está llorando, ¿no? O está mostrando signos de angustia, como lo hacía la señora ayer en el video que veíamos. ¿Nosotros qué vamos a hacer? ¿Sí? En lugar de pronto decir, no, no te preocupes, todo estaría bien, ¿qué podemos decir? Podemos decir, es comprensible, ¿cierto? Que te sientas así. O por el contrario, como lo hacía la persona que estaba en el video, que estaba prestándose primer auxilio psicológico, guardaba tal vez silencio y con sus gestos, ¿sí? Y con sus gestos tanto faciales como corporales, así le daba a entender a esa otra persona que estaba comprendiendo ese dolor, que estaba comprendiendo esa angustia que en ese momento la persona pues estaba sintiendo, ¿no? Autorregulación emocional es la capacidad de gestionar las propias emociones de manera constructiva. Importante que sea de manera constructiva. Entonces, dentro de esa autorregulación, importante que nosotros tengamos allí como esas herramientas, ¿no? O esa capacidad de poder utilizar, ¿sí? Nuestras propias emociones para que también generemos ciertas herramientas que nos puedan servir a nosotros y que también le puedan servir a la otra persona. ¿Como cuáles? Como la respiración profunda, ¿sí? ¿Para qué? Para mantener la calma. Si nosotros, ejemplo, llegamos allí a la situación que vamos a atender y vemos que seguramente pues nos vamos a desbordar con la situación, podemos implementar esas mismas herramientas que nosotros utilizamos con esas personas, podemos utilizar algunas de ellas antes de entrar en el contexto, ¿sí? Antes de ir a prestar cualquier apoyo. ¿Sí? Y así, pues, poder generar, pues, esa calma en mí, pero también después poderlo transmitir a las personas a las que voy a estar asistiendo. Manejo de la ansiedad y del estrés, que lo hablábamos un poco el día de ayer, ¿no? Y acá podría ser guiar a la persona a través de una respiración profunda y ayudarle a enfocarse en el presente, que esto sería también una técnica de mindfulness que sería en el aquí y en el ahora. También funciona muy bien, que igual pues lo vamos a estar validando más adelante. Entonces, aquí tenemos varias técnicas que nos van a servir para la regulación emocional en situaciones de crisis. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo sería la técnica de respiración profunda? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién quiere participar por acá? ¿Cómo aplicaríamos la técnica de respiración profunda? Ángel. Profe, por lo que hemos visto en los videos, se supone que la técnica de respiración se basa en los 4 segundos. O sea, 4 segundos de inhalación, 4 segundos aguantando la respiración y 4 segundos exhalando, Muy ¿no? bien, excelente.
Así es. Paulina. Paulina, si de pronto nos estás hablando, no te escuchamos. Yo iba a decir lo mismo que dijo el señor. Ah, bueno, listo, Paulina, gracias. Lo mismo, 2 y 4. Muy bien. Resulta que cuando este ejercicio de respiración se practica, ¿sí? Nos volvemos unos expertos en realizar una respiración profunda, ya podemos aumentarle el nivel. Podemos pasarlo a 7, después lo pasamos a 10, ¿sí? Para mejorar la respiración. Bueno, voy a compartir por acá un video corto que igual nos va a ayudar a mirar cómo lo podemos hacer. Entonces vamos a ir acá. Comparto el video. Está por aquí. Está. ¿Me confirman si escuchan y ven, por favor? Hoy vamos a aprender a hacer un ejercicio para relajarnos Sí se ve y sí se escucha, profe. Sí, señora, sí se ve, sí se escucha. mejor, que incluye respiración profunda. Para empezar, queremos colocar nuestras manos encima de nuestro estómago y sentir que nuestro estómago se llena y se vacía de aire. Esto se puede hacer de 3 diferentes formas. Se puede hacer con las manos enfrente, con las manos a los lados encima de los muslos, o como empezamos con las manos encima del estómago. Y lo que queremos hacer es contar mientras respiramos, 5 segundos. Cuando inhalamos vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. Se va a aguantar la respiración por 5, 4, 3, 2, 1. Y después se va a exhalar por 5, 4, 3, 2, 1. Queremos que se haga este ejercicio por lo menos. Listo. Entonces, como hoy ha sido un día muy agitado, ¿cierto? Tal vez con un poco de estrés o mucho estrés. Entonces, en este momento vamos a hacer el ejercicio de respiración profunda. Entonces, todos ahí donde están, ¿sí? En sus casitas, bueno, donde estén, en el lugar que estén, vamos a realizar el ejercicio de respiración junto con la persona que nos está enseñando. Entonces, voy a devolver el video por acá y vamos a hacer el ejercicio. Todos, muy juiciosos. Vamos a respirar de manera profunda. Hoy vamos a aprender a hacer un ejercicio para relajarnos mejor, que incluye respiración profunda. Para empezar, queremos colocar nuestras manos encima de nuestro estómago y sentir que nuestro estómago se llena y se vacía de aire. Esto se puede hacer de 3 diferentes formas. Se puede hacer con las manos enfrente, con las manos a los lados encima de los muslos, o como empezamos con las manos encima del estómago. Y lo que queremos hacer es contar mientras respiramos, 5 segundos. Cuando inhalamos vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. Se va a aguantar la respiración por 5, 4, 3, 2, 1. Y después se va a exhalar por 5, 4, 3, 2, 1. Queremos que se haga este ejercicio por lo menos 4 veces seguido. Listo. ¿Cómo les fue con el ejercicio de respiración? ¿Sí lo hicieron juiciosos? ¿No lo hicieron? ¿Cómo les fue? Excelente. Por acá dicen manito arriba. ¿Cómo se sintieron con esa respiración? ¿Les alcanzó el tiempo? ¿No les alcanzó el tiempo? Por acá Sandra tiene la manito Uy, arriba. profe, se me quitó el estrés. Se fue el estrés. Listo, se te quitó el estrés. Sandra, creo que nos quieres compartir algo. No, creo que no. Bueno, a mí me faltó, yo creo que voy como en el nivel 4. Me cuesta llegar hasta el 5 para hacer esa respiración. Permítame en un momento que
Estoy aquí solucionando un temita y ya estoy nuevamente con ustedes, pero si quieren participar, con gusto. Y Bueno, alguien nos quiere hablar, pero no lo escuchamos. sí, sí, señora. Uy, te escuchamos entrecortado. No, bueno, no hay lío. Permítame en un momento. Tengo aquí, ya. Listo. Bueno, entonces vamos a continuar por acá. Ya que ustedes no me dejaron sola, no hablaron, continuemos. Les comparto de nuevo mi pantalla y estamos por aquí. Es precisamente esta técnica, ¿cierto? De respiración profunda la podemos aplicar de esa manera. Y lo que les mencionaba, cuando nosotros practicamos con frecuencia esa respiración profunda, podemos aumentar el nivel. Es decir, ya no vamos a contar solo hasta 4, sino 5, 7, 10. ¿Sí? Vamos a contar para poder hacer este ejercicio o técnica de respiración. Está nuestra técnica de mindfulness o atención plena, que para esta también les quiero compartir un video muy corto para que ustedes sepan cómo se lleva a cabo. Ay, ya estoy compartiendo el video. Es por aquí. Bien. Ven, escuchan. La práctica. Señora, sí se ve y Muy se bien. escucha. Perfecto. La práctica formal de la atención plena es un entrenamiento para que ese estado de presencia lo puedas extender a tu vida cotidiana. La idea es que cada momento de tu día a día lo puedas vivir con plenitud. ¿Cómo se hace en la práctica? Bueno, pues te propongo 4 ejercicios. Si perseveras, te ayudarán a reducir la ansiedad y el estrés. 1. Estírate. Tómate un descanso a mediodía y sal de la oficina o de donde estés y haz algunos estiramientos básicos. Desperézate como un gato, bien a gusto. Además de ser un ejercicio muy sano, es una gran oportunidad para la atención plena. Fíjate en cómo se mueven tus músculos y aprecia cada sensación. La escucha atenta. Por si no lo sabías, si tienes 2 orejas y una boca, es para escuchar el doble de lo que hablas. Por lo menos una conversación al día, con cualquier persona con quien interactúes. Proponte escucharla con toda tu atención. Cuando ella o él se dirijan a ti, respira. Aterriza en el presente y abre tu sentido del oído. Escucha sin interrumpir, sin dar tu opinión, sin autocompletarle las frases a tu interlocutor. Este ejercicio es fundamental para transformar las relaciones. Ya me contarás. Haz garabatos. Una conversación entre tú y yo podría ser esta. Coge libreta y un lápiz, elige un tema y ponte a dibujar. Yo no sé dibujar. Copiaba en educación artística. Todos tenemos la capacidad de dibujar, lo que pasa es que hemos practicado mucho más con palabras que con imágenes. Si se trata de expresarme verbalmente, a lo mejor tengo un nivel universitario, pero expresarme con dibujos, mi nivel, pues sería de preescolar. Bueno, pues dejemos de lado la palabra dibujar, libérate de responsabilidad. Elige una idea y empieza a garabatear. Haz trazos sobre un papel, concentrándote en lo que va surgiendo. Cuando lleves tiempo
suficiente ante las pantallas, recomiendan descansar cada hora. Dibuja un poco, pon ahí toda tu atención y permite que este ejercicio sea como un breve descanso. Buscar la forma visual de una idea vaga ayuda a centrarla y pone al descubierto ideas inexistentes. Hacer bocetos requiere concentración y entrena la atención plena. Y por último, el número 4, el autochequeo. En cualquier momento, estés donde estés, durante un momento haz una pausa y evalúa el estado de tu cuerpo y de tu mente. ¿Cómo es tu postura? ¿Estás apretando las mandíbulas? ¿Tienes sed? Te sorprenderá lo que aprendes acerca de ti a través de estos registros si practicas regularmente. Prueba a introducir estos mini chequeos más o menos cada hora. Si te sirve, puedes ponerte algún tipo de alarma que te avise. ¿Escuchas ding dong? Conectas con tu intimidad. ¿Vuelves a escuchar ding dong? Continúas adelante con tu día. Nada más, espero que te sirvan estos ejemplos. Si se te ocurre alguno más, cuéntanos y lo compartimos. ¿Qué se nos ocurrirá para compartirles allá en Mindfulness? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué se nos puede ocurrir? Hoy están muy callados. ¿Qué pasó? Y eso que estamos ya a mitad de semana, que estamos a mitad de semana ya, donde nos vamos a ir a descansar ya en 2 días, 3 días. Bueno, permítanme, ya les comparto de nuevo la presentación, que ya la están visualizando en este momento. Denme un momentico, porfa. Pues mi computador está necio, les cuento que hoy casi no me prende mi computador, pero bueno, está supremamente necio, no me deja trabajar. Bueno, entonces hablando de mindfulness, que es esa técnica, ¿no? De la atención plena, importante tener en cuenta. Entonces, ¿que el objetivo cuál es? El objetivo de mindfulness o atención plena es poder mantener el foco en el presente y poder reducir allí las tensiones, ¿sí? Las tensiones que se puedan generar a razón de esa crisis o de esa situación que estamos presenciando en ese momento. Entonces, la idea es invitar a las personas afectadas, ¿sí? A poder estar aquí en el ahora, ¿sí? Y dejar o podernos, ejemplo, no sé, anticipar a esos pensamientos como rumiativos que se pueden dar mientras estamos allí en esa situación de crisis, ¿cierto? Entonces, y si pasa tal cosa, y qué tal suceda lo otro, y ahora, ¿qué voy a hacer con esto? Entonces empiezan todos esos pensamientos. La idea es lograr sacar a la persona de ese estado y traerlo aquí y en el ahora, en el presente. Em, Acá es importante que tengamos en cuenta que nosotros podemos empezar a través de esta técnica, empezar a implementar en la otra persona que pueda hacer ejercicios, ¿sí? Como nos lo estaban mencionando allí. Ejercicios de dibujo, ejercicios que nos permitan traer esa concentración aquí en el ahora. Resulta que hay unas técnicas que, bueno, más adelante creo que las vamos a ver, que se llaman técnicas de anclaje. Entonces, ahorita esas técnicas de anclaje combinadas con lo que es el mindfulness son espectaculares porque traen un resultado muy positivo. ¿Sí? Porque aparte de que estamos haciendo una técnica de anclaje, le estamos colocando esa atención plena, entonces, allí el resultado es magnífico y ayuda mucho para esas situaciones de crisis. ¿En qué nos va a ayudar que apliquemos esa atención plena? Pues a reducir el estrés y a fomentar una actitud de aceptación ante esos pensamientos difíciles y ante esa situación real, ¿sí? Ante esa situación que se está viviendo en ese momento.
La siguiente es la reestructuración cognitiva, ¿no? Entonces, ¿cómo así? ¿Qué es eso? Pues resulta que dentro de esa reestructuración cognitiva, recuerdan que en clases anteriores yo les comentaba que nosotros vamos a tener un desarrollo cognitivo, pues tiene que ver mucho con ello. ¿Por qué? Porque allí primero hay un objetivo y el objetivo ¿cuál es? Es cambiar los pensamientos irreales y catastróficos que se estén presentando en ese momento que aumentan el estrés, ¿sí? Y por el contrario, empezar a identificar, ¿cierto? Esos pensamientos y empezar a hacer un cambio, a reemplazar por pensamientos como cuáles. Unos pensamientos más realistas, unos pensamientos que tengan un mejor equilibrio y que nos ayuden a reducir ese nivel de estrés, de angustia o de emociones fuertes que se puedan estar presentando en ese momento. Por ejemplo, es cuando la persona puede estar mencionando frases como la siguiente: esto es difícil, pero a pesar de que es difícil, puedo superarlo. Entonces, si se dan cuenta, hay un pensamiento negativo que la persona ya está manifestando que la situación es difícil, ¿sí? Pero cuando nosotros reemplazamos y decimos, bueno, listo, sí, es difícil, pero lo voy a superar. ¿M? Tengo que ir paso a paso para poderlo superar. O ejemplo, tengo recursos para afrontar esta situación, ¿sí? Puede ser otra que se puede reemplazar, entre otras. ¿Y cuál va a ser el beneficio que se va a tener con esta técnica? El beneficio es que vamos a poder modificar esa percepción de crisis o la percepción que tiene esa persona ante la crisis que está viviendo y va a reducir ese impacto emocional, ¿sí? Negativo que tiene en el momento. Ya seguramente pues allí se va a generar pues un impacto más tranquilo, ¿no? La siguiente es la técnica de autocompasión. Esa técnica de autocompasión va muy de la mano eh, de nosotros también empezar a cuidar la voz interna, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos en cuidar esa voz interna, seguramente vamos a ser autocompasivos con la situación que estamos viviendo. Y la idea es que allí, o el objetivo es que nosotros tratemos, ¿sí? Con amabilidad y compasión en esos momentos de sufrimiento emocional. ¿Sí? Que nosotros mismos seamos compasivos, ¿no? Que no seamos tan duros con nosotros en ese momento, pero ejemplo, decir como, no sé, no sirvo para nada, por eso es que me pasó tal situación, porque yo soy una inútil y cosas como esas pueden llegar a surgir. Entonces la idea es cuidar esa voz interior, cuidar cómo nos hablamos y generar esa autocompasión por las emociones y sufrimiento que estamos teniendo en ese momento. Importante, hablarnos, ¿cierto? De una manera gentil, ¿sí? Tranquila, Erika, vamos a salir adelante, esto no va a durar para siempre, vamos a tener paciencia, entonces hablarnos de una manera gentil. Diría mi hijo por acá, hablarnos con amor, ¿sí? Entonces, cuando no hablamos con amor, pues seguramente la respuesta pues va a ser negativa. También importante que nosotros reconozcamos ese sufrimiento y que no lo juzguemos, ¿sí? Que sepamos que hay una situación que nos está generando un dolor y que no debemos de juzgar, ¿sí? Y podemos, ejemplo, utilizar frases como, mm, es normal, ¿cierto? Sentirnos así en esta situación, porque pues, ¿cómo nos vamos a sentir de otra manera? Porque es normal, ¿sí? Frente a la situación que estemos pasando. O ejemplo, otra podría ser, estoy haciendo lo mejor que puedo, ¿sí? Entonces, no, estamos haciendo lo mejor que puedo, la estoy dando toda, ¿sí? Pueden ser frases que podemos utilizar en ese momento. ¿Qué beneficio vamos a tener? Que vamos a ayudar a reducir la autocrítica y vamos a mejorar el estado emocional, ¿sí? Esos van a ser
como el beneficio que vamos a obtener con esta técnica. La siguiente técnica es la técnica de anclaje. Uy, esta técnica es súper chévere. Entonces, para esta técnica, vamos a irnos acá. Ay, esperen, porque creo que no me pasó la imagen. Bueno, está bien. Entonces, acá estábamos hablando, ejemplo, en un momento, ay no, este cuadrito me tiene cansado. Bueno, ahí, esta técnica de autocompasión también, acá, como les decía, hablarse a uno mismo, el mindfulness, ¿no? También aplicarlo sería importante. Aquí hay un paso supremamente bonito y es la carta de autocompasión. Nosotros también podemos hacer una carta donde nosotros coloquemos en un lenguaje, ¿sí? En un lenguaje muy gentil, muy amoroso, con toda la paciencia, bueno, con todos los sentimientos bonitos, ¿sí? De empatía y demás, podemos colocar en esa carta todas las emociones que nosotros tenemos, ¿sí? También la técnica de la mano en el corazón. Entonces, con la mano en el corazón, nosotros poder reconocer cuáles son esas emociones que tenemos en este momento y así como cuando nosotros vamos a estar allá prestando ese primer auxilio psicológico y vamos a darle como la palmadita a la persona, ¿cierto? De todo, bueno, sí, claro, entiendo, comprendo la situación. Así mismo, nosotros vamos a hacer eso con nosotros mismos, nos vamos a dar como la palmadita, ¿cierto? Vamos a dar ese abrazo de corazón para también ayudar a esa autocompasión frente a la situación. Bueno, reconocer el sufrimiento también es parte de la experiencia humana y repetir afirmaciones de autocompasión también van a ayudar muchísimo. Y la técnica del anclaje. Esta técnica es muy bonita también y que es la que yo les decía que podemos combinar, ejemplo, con mindfulness. ¿Por qué? Resulta que las técnicas de anclaje son unas herramientas supremamente poderosas para la programación neurolingüística, que también se conoce como PNL. Y también va a ayudar a otras áreas de la psicología y, por supuesto, pues en el desarrollo personal. Esta técnica también va a ayudar a poder acceder a esos estados emocionales, ¿sí? Po- De una manera positiva y a recursos internos de manera rápida y efectiva. Entonces, ¿qué va a pasar allí? Con esta técnica del anclaje, pues vamos a tener varios ejercicios que podemos realizar. Dentro de esos ejercicios está el poder aplicar el anclaje físico. ¿Qué quiere decir eso? Un toque o un gesto. ¿Cómo lo vamos a realizar? Lo vamos a realizar de la siguiente manera. Denme un momento porque esto está molestando mucho. Listo. Entonces, ¿cómo lo vamos a realizar? Lo vamos a realizar de la siguiente manera. Cuando nosotros estamos en ese toque físico, es importante que nosotros allí vamos a empezar a hacer unos pasos, pero es importante que se haga con el paso a paso para que el ejercicio funcione y dé un resultado positivo. Entonces, lo primero es que vamos a irnos a recordar un momento en el que nosotros nos sentimos especialmente confiados o relajados. Entonces, para el ejemplo, recuerdo la vez que estuve de viaje con mi familia y estábamos, ejemplo, no sé, en la playa. O recuerdo la vez que estábamos en el parque Timisa, yo vivo por acá cerca a Kennedy, entonces aquí hay un parque muy lindo que se llama Timisa, de pronto seamos vecinos. Y resulta que es un espacio bastante bonito y hemos ido a compartir pues muchos momentos, especialmente con mi hijo allí en ese parque. Entonces yo fácilmente podría decir, irme a uno de esos recuerdos donde estuve compartiendo allá con mi hijo, donde nos sentíamos relajados, donde también estábamos confiados porque era un lugar seguro. Entonces nos vamos a ir a un recuerdo de esos. Mientras
empezamos, mientras nos vamos yendo al recuerdo, vamos a ir revisando cuáles son esas sensaciones que tenemos, ¿sí? Que sentimos. Y vamos a tocar esa parte física donde ustedes más sientan como esa sensación. Entonces, ejemplo, no sé, si sienten que las piernas le tiemblan o que las manos le tiemblan, ¿sí? Van a tocar la parte del cuerpo donde ustedes más sientan la sensación. Y vamos a repetir este proceso varias veces mientras, mientras podemos empezar a canalizar y anclar esa emoción. Entonces, vamos a decir, en vez de sentirme, ejemplo, no soy triste, voy a sentirme relajado. En vez de sentirme triste, me voy a sentir feliz porque en ese momento era feliz. Y así vamos a empezar a cambiar la emoción que teníamos o que tenemos en este momento por la que teníamos en ese momento sí, en ese recuerdo al que estamos yendo. Entonces, este es un ejercicio muy, muy bonito. El otro es el anclaje a través de la respiración, haciendo un ejercicio de respiración muy parecido al que vimos hace unos minutos, pero lo podemos combinar con lo siguiente, y es que cuando estamos realizando esa respiración profunda y consciente, ¿sí? Vamos a empezar a traer una emoción positiva, ¿sí? ¿Cómo? De felicidad, de relajación, no sé, de placer, de satisfacción, ¿sí? Vamos a empezar a traer una emoción de esas. Y cuando estamos realizando esa inhalación, ¿cierto? Mientras sostenemos la respiración y después exhalamos suavemente por la boca, vamos a ir visualizando o vamos a ir recordando, ¿cierto? Una situación en la que nosotros nos sentimos en paz o que nos sentimos de manera positiva, ¿sí? Vamos a ir como recordando esa situación. Y igual que el anterior, vamos a hacerlo en varias ocasiones para ya al final poder tener como el anclaje de la calma y también poder como gestionar esa emoción que se está sintiendo en ese momento. La siguiente es el anclaje visual, ¿no? Entonces, esta también es chévere. Bueno, es que yo creo que yo soy una enamorada de la técnica de anclaje, porque creo que es una técnica que funciona muchísimo. Y la de anclaje visual, que es una imagen o un color, consiste en lo siguiente, que nosotros cerramos nuestros ojos y visualizamos una imagen que nos haga sentir bien o que nos hagan sentir queridos, que nos hagan sentir felices, tranquilo, relajado, bueno, una emoción y una sensación positiva. Entonces, ¿qué puede ser? Resulta que para mí, bueno, yo tengo un lugar favorito y es Villa de Leyva. A mí me encanta Villa de Leyva porque en Villa de Leyva, pues a razón de una visita que hice allí en este lugar, pues empezó una historia muy bonita en mi vida. Entonces, a razón de ello, ese lugar para mí es muy especial. Entonces, yo podría fácilmente cerrar mis ojos, pensar en ese lugar en Villa de Leyva, ¿sí? Y allí voy a empezar a asociar esa imagen con todo lo positivo que yo viví allí, ¿sí? Y dejando atrás pues eso negativo o gestionando pues esa emoción que tenía en ese momento. Con el tiempo podemos, ejemplo, cuando nosotros hemos hecho el ejercicio en diferentes momentos, lo hemos aplicado en diferentes momentos, con el tiempo podemos empezar a usar palabras claves, como cuáles, ejemplo futuro, visualización, ¿sí? Palabras que a nosotros o que asociemos a esa imagen, a ese color, bueno, a ese lugar. Y que de una u otra manera sean positivas en el aquí y en el ahora. También puede ser con un color. Si ustedes tienen un color favorito, entonces no sé, ejemplo el blanco. O también
teniendo en cuenta el significado de los colores, también lo podemos manejar. Si sabemos que, ejemplo, no sé, el blanco es paz, entonces podemos pensar en el color blanco para tener como esa tranquilidad o esa calma que necesito en ese momento. El anclaje auditivo, ¿sí? Que sería un sonido o una palabra. En este caso, el ejercicio se podría hacer, bueno, cerrando los ojos, escuchando una canción, ¿sí? Que nos guste o que nos lleva a un momento especial de nuestra vida. O también un sonido, ¿no? Hay sonidos que nosotros podemos asociar a ciertos lugares, como ejemplo los sonidos de la naturaleza, ¿no? El agua, el sonido de los pájaros, bueno, sí, como los sonidos naturales, ¿no? Pueden generar bastante calma, entonces lo podemos hacer con ese estilo de sonidos, ¿sí? Y mientras estamos escuchando la canción o los sonidos, vamos concentrándonos, ¿cierto? Vamos a ir revisando qué sentimos, vamos a irnos asegurando pues que mientras estamos ahí en la escucha de esa música, vamos a estar como gestionando la emoción, ¿no? Que queremos anclar y que queremos pues como gestionar en ese momento. El anclaje a través de un lugar o un entorno. Entonces aquí identificar, ¿cierto? Puede ser un lugar que nos haga sentir cómodos, relajados. Ejemplo, yo podría pues, identificar que me podría sentir cómoda, relajada acá en la sala de mi casa, o por el contrario, que me sentiría relajada, ejemplo, no sé, en un spa, o que me sentiría relajada en el parque, bueno, dependiendo. Entonces, vamos a buscar ese lugar donde nos sentimos tranquilos y allí, mientras estamos en este lugar, vamos a empezar a permitirnos disfrutar del entorno, ¿no? De lo que hay, cómo nos sentimos y vamos a tomarnos ese tiempo para, para vivir pues la experiencia plenamente y que pues tenga el resultado positivo. De hecho, yo les diría, todos estos ejercicios de anclaje pues deberían de tener como esa atención plena para que den un mejor resultado. Y el siguiente que sería de movimientos y posturas. Movimientos y posturas. ¿Recuerdan cuando estábamos hablando de mindfulness, ¿no? Que la señora del video nos decía, oiga, hagan un ejercicio y es estirarse, ¿no? Como gatos. Entonces, en este caso podríamos, ejemplo, aplicar esa técnica o, ejemplo, para las personas que les gusta el ejercicio, pues hacer ejercicio o yoga, ¿sí? Posturas como esas, de una u otra manera, pues nos van a hacer sentir alivio. Hay ciertas posiciones mm, que nosotros nos podemos, en la que nosotros nos podemos colocar para liberar bastante estrés. Hay una que se llama, ay, no se me va el nombre, pero es como la posición en la que nosotros estábamos cuando estábamos en la pancita, ¿sí? Es esa posición calma mucho. Veo que alguien levantó la mano. ¿Alguien me quieren compartir algo? Profe, sí, la meditación haría parte de una técnica de anclaje. Claro, total. También haría parte de una técnica de anclaje. Sí, señor. La meditación también serviría. Y mientras estamos meditando, entonces vamos anclando esa emoción, ¿no? Esa emoción que tenemos en ese momento. Pero sí, por supuesto, también sirve. Lo que pasa es que aquí nosotros traemos algunas, pero pues, bueno, técnicas, herramientas y demás, hay muchas, ¿no? Hay muchísimas. Ejemplo, en el caso de la técnica de anclaje sensorial, que sería, ejemplo, a través de del gusto, a través de consumir un alimento o también a través de los olores, ¿sí? Si ustedes de pronto analizan, o a mí me pasa, ¿sí? Cuando ustedes sienten el aroma, un perfume o, bueno, un olor en particular, ese olor nos hace viajar
a cierta situación, a cierto momento o en el pasado, o nos recuerdan algún momento en especial. Entonces, esta técnica también la podemos realizar, ¿sí? Mientras estamos con el aroma, ¿sí? De pronto que genera como tranquilidad y nos lleva a un, no sé, compartir familiar, pues pienso yo acá, dando un ejemplo, mientras estamos allí como con el aroma, entonces vamos allí disfrutando, vamos anclando esa emoción que tenemos en ese momento. El anclaje a través, ejemplo, de la escritura, ¿no? Y el dibujo, como lo mencionaba hace un momento la persona de Mindfulness en el video, también nos sirve, ¿sí? Escribir una carta para nosotros mismos y allí expresar emociones positivas o momentos, ejemplo de éxito, ¿no? Cuando me gradué de 11, cuando tuve a mi bebé, cuando me casé, ¿sí? Cosas como esas. Entonces allí se pueden traer también a colación. Y bueno, equipo, entonces esas serían como las técnicas de anclaje y ya son las 8:22. Pensé que íbamos a finalizar, pero no. Bueno, ya creo que terminamos con esta y si nos queda todavía. Entonces, no, no hay problema. Ya finalizamos con esta técnica y es la técnica de distracción. Entonces aquí esta técnica es una herramienta pues muy útil para poder desviar la atención del pensamiento o las emociones que pueden ser abrumadoras o negativas, ayudando a que a reducir el malestar y facilitar la gestión del estrés, la ansiedad o la angustia emocional. Por acá alguien está pidiendo ingreso. Si me ayudan, les agradezco. Bueno, en este caso va a ser muy importante que tengamos en cuenta que que debemos de tener un enfoque en los sentidos, ¿sí? Es decir, la escucha, el tacto, ¿cierto? Los sentidos, la visualización, bueno, todos los sentidos que tenemos debemos de estar enfocados en ellos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos viviendo una situación de crisis, allí también podemos manifestar ciertas emociones a través de ellos. Contar o realizar cálculos mentales, ¿sí? Hacer ejercicios matemáticos o concentrarnos, ejemplo, en determinada imagen y contar cuántos punticos tiene, cuántas líneas tiene. Este tipo de ejercicios también nos van a ayudar para distraer en ese momento, pues como esos pensamientos o esa emoción que se tiene. El ejercicio físico, uy, espectacular. Yo creo que otro ejercicio, ¿sí? O técnicas que se puede utilizar también es el ejercicio. El ejercicio físico, de hecho, Marianne Estape, ella lo explica y nos dice cuáles son todos los beneficios que nosotros tenemos para cuando estamos haciendo ejercicio físico y cómo libera el estrés, ¿no? Entonces, eso es espectacular porque allí trabajamos pues no solamente en el bienestar físico, sino que también trabajamos en el bienestar emocional. Bueno, si me escriben, porque son muchas cosas las que les tengo que compartir, también podría compartirles, ejemplo, ese podcast de ella para que lo escuchen porque es bien, bien interesante. Ver una película, serie o videos divertidos, ¿no? Porque si nos ponemos, ejemplo, no sé, a ver una serie que está muy relacionada con la crisis que acabo de ver, pues no me va a servir, ¿no? Entonces tienen que ser series y películas o videos que tengan otro contexto, ¿sí? Que sepamos que sí nos van a aportar de manera positiva. Escuchar música, sonidos relajantes, que de una u otra manera lo vimos en el anclaje. Juegos y acertijos mentales, ¿no? Jugar. El jugar también ayuda un montón. Bueno, ¿qué más? Hablar con alguien, el socializar, ¿no?
Esto también es supremamente importante. ¿Por qué? Porque allí hacemos una, un ejercicio, ¿no? De poder gestionar las emociones, ¿no? De poder exteriorizar las emociones que tenemos en ese momento a través de la conversación con otra persona. Realizar tareas cotidianas, ¿sí? Pero bueno, hay que mirar también qué tareas cotidianas, por ejemplo, puede ser que yo esté realizando mi trabajo, pero si mi trabajo me genera estrés, pues seguramente voy a necesitar otra tarea cotidiana que me ayude. Bueno, a veces en mi caso, cuando estoy un poco de mal genio, a mí me ayuda muchísimo a hacer oficio, como lavar, barrer, bueno, cosas como esas me ayudan como a gestionar un poco el mal genio, libero ahí haciendo oficio. Entonces hay que identificar, ¿no? ¿Qué tareas me pueden aportar y qué tareas no? Porque no a todos nos funcionan las mismas tareas cotidianas. Listo, equipo. Entonces ya vamos a dejar hasta aquí. Esta parte de los enfoques lo explicamos para la próxima clase, porque ya pues es un poco larguita y no nos da el tiempo para explicarla toda. Bueno, en este orden de ideas, ¿cómo nos fue hoy? ¿Qué tal el tema de hoy de la gestión de nuestras emociones, de poder reconocerlas, de autoconocernos, ¿no? También. María Eugenia. No, pues profesora, estoy maravillada porque a pesar de haber hecho cursos, varios talleres, como lo contaba anteriormente, pues no, agradecida porque estoy súper aprendiendo, estoy viendo cosas que no había visto antes, estas técnicas y todas estas novedades que están pues a la mano y que lo sabemos y lo conocemos, esas técnicas, pero no nos hemos dado cuenta qué tan importantes y qué tanto nos pueden estar ayudando. Por ejemplo, algo tan mínimo, tan básico como son las tareas cotidianas. Sí. Entonces, estoy feliz con el taller, con el curso y muy Qué agradecida. bueno. Qué bueno, María Eugenia, qué chévere escuchar eso. Y sí, miren que a veces nosotros pensamos que tenemos que hacer cosas grandes y que tenemos que tener el súper conocimiento para poder hacer cosas, para poder gestionar. Y no, miren que a veces en lo más sencillo es cuando está la solución, ¿sí? Entonces uno diría, pues hacer ejercicio, claro, ahí está la solución, ¿cierto? Escuchar música, ahí está la solución. Y son cosas muy sencillas y como tú dices que conocemos. Gracias por tu aporte. Vamos con Paulina. Qué pena, profe, es que cuando su merced estaba hablando de los cuadritos esos de colores, la pantalla se puso negra, negra, y hasta ahorita volvió a llegar la imagen. Entonces no vi de allá para acá, no vi qué pasó. Bueno, no, no te preocupes. La invitación que siempre yo les hago a ustedes cuando ocurre algo y se les va la señal, se quedan sin internet, es que puedan revisar después la grabación, ¿sí? Con este fin, también se deja la grabación de la clase para que ustedes puedan repasar, para que ustedes puedan escuchar de pronto esas partes que no alcanzaron a escuchar aquí en clase. Entonces, esa es como mi invitación, Paulina, ¿listo? Bueno, equipo, entonces en Ah, ese bueno, orden de bueno, mi ideas, profe, gracias. vale, vale, Paulina. En ese orden de ideas, vamos, como estuvimos súper atentos, ¿cierto? A la clase del día de hoy. Ay, pero esperen, ¿por qué no? Les iba a dejar evaluación, pero no, porque nos quedó faltando dos temas y no, sí son importantes. Son importantes porque hay que responder pues la evaluación, ¿no? No, listo, dejamos la evaluación entonces para la próxima, ay, pero la próxima clase.
Tendríamos 2 evaluaciones. No, no se puede. Déjenme, yo valido algo rápidamente acá y les digo. Entonces, chan, chan, chan. Profe, hagamos el examen después. Ay, no, espérense, porque es que no, porque es que se nos juntarían 3 exámenes. Ah, no, no, se nos juntarían 2 exámenes para la siguiente sesión y no, no es bueno. Profe, el señor Ángel Martínez tiene la manito levantada. Muchas gracias, Ángel. ¿Nos quieres compartir algo? No, yo la levanté cuando hice la respiración y sigue levantada. Listo. No No, sé. No, listo, pero yo me voy equipo. temprano y Vale, si se Ángel, quiere quedar gracias. acá durmiendo, yo la dejo, mami. Pueden bajar la manito. Listo, equipo. Entonces, no hay ningún inconveniente. Podemos presentar la evaluación el día de hoy porque alcanzamos a ver como los temas que están relacionados en la evaluación. Entonces, les dejo de aquí a las 9:20, como es de costumbre, para que respondan la evaluación. Igual ustedes entran y sé que hay algunos que en 5 minutos ya la resolvieron y la envían. Entonces, porfa, para que la resuelvan y me la Profe, no entreguen. olvides la asistencia. Listo, ya mismo la comparto. Acabo de compartir por el grupo no, sino por el chat de esta reunión, el link de la evaluación. ¿Ya la tienen? Por favor, ábralo porque es que a veces se me confunden